Buenas noches con todos. Mil disculpas por la demora, pero pequeños problemas técnicos, pero bueno, ya estamos listos. Específicamente hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Por favor, quiero que me digan si me escuchan o no me escuchan. Gracias por sus saludos. Específicamente quiero saber también desde dónde me escriben, desde qué parte, específicamente si es que son profesionales de la salud. Agradecer específicamente a todos ustedes, específicamente a aquellos que estamos relacionados con la salud. ¿Por qué decidí dar este tema? Porque en primer lugar, pues específicamente me pidieron, y en segundo lugar, pues hay médicos, hay estudiantes de medicina, específicamente internos, y no se diga también médicos especialistas que no entienden lo que es farmacocinética ni dinámica. Por lo tanto, esto es el 50%, mis estimados seguidores, si es que hay médicos, si es que hay internos, si es que hay específicamente estudiantes de medicina, que quiero que entiendan la parte básica, fundamental y esencial en cuanto a estos dos términos fundamentales de la farmacología. Porque ustedes saben que se divide en farmacocinética y en farmacodinamia. Entonces, específicamente, si ustedes llegan a entender esto, tienen el 50% ya en su bolsillo, ya en el entender de lo que específicamente es. Y más que todo, ustedes van a poder entender ya los mecanismos de acción de los medicamentos, los grupos farmacéuticos, porque aquí está la base de todos. Entonces, específicamente, quiero que ustedes, estimados seguidores, colegas o estudiantes de medicina, vayan entendiendo. Esperemos unos 2 minutitos más para que la gente se vaya uniendo y empezar. Agradecer específicamente a nuestros hermanos mexicanos, peruanos, bolivianos, a mis compatriotas ecuatorianos, argentinos, que me han enviado muchos mensajes y me han seguido. Y no se diga también a Latinoamérica, ¿no? Gracias por ese apoyo que me están dando. Al momento en que estén los 5 minutos empiezo, y específicamente vamos a hablar de estos dos términos, que es la farmacocinética y la farmacodinamia. Recuerden que a veces lo tomamos a la ligera o a veces estudiamos de memoria, pero cuando estamos en un examen, ¿qué nos pasa? Nos ponemos nerviosos, o a su vez específicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nos olvidamos de todo. Entonces, si llegamos a entender, y eso es lo que está pasando en muchos estudiantes, que literalmente estudiamos para un examen, pero no estudiamos específicamente para entender. Dicho esto, pues gracias por sus saludos, por sus apoyos. Gracias Raquel Hernández por tu apoyo. A Flag Mai, específicamente a Cel. Gracias por sus saludos. Y claro, una vez que terminemos de leer, de analizar, de pensar farmacocinética, voy a irle haciendo pequeñas preguntas para que ustedes me vayan diciendo o me vayan analizando las cosas que vamos viendo. Porque hay términos que cuando el libro nos dice, lo estudiamos de memoria, pero específicamente no le analizamos. Entonces, empecemos, mis estimados seguidores, estudiantes de medicina, colegas. Algo obvio, estas clases están hechas no para médicos especialistas, no, pero sí para médicos generales, estudiantes de medicina, y también pues para la gente que son de salud, específicamente de farmacia, que me han escrito de muchos países, para que entiendan. Entonces vamos a empezar específicamente que desde el punto de vista, recuerden, la farmacología lo dividimos en dos puntos, la farmacocinética y la farmacodinamia. A veces no entendemos estos términos, ¿no? Y para empezar, pues quiero presentarme, soy el doctor Walter Villafuerte, soy médico anestesiólogo, magíster en educación,
Me encanta la docencia, por ende estoy con ustedes. Soy docente de farmacología y también a la vez coordinador de áreas preclínicas. Como les dije desde un inicio, pues hemos analizado con otros docentes que hay bastante falencia en estos términos, en este análisis. Por lo tanto, en esta clase vamos a observar, vamos a analizar la farmacocinética. Pero antes de todo, específicamente quiero que ustedes entiendan que farmacocinética, como nos dice el libro, no es otra cosa que la distribución del medicamento hacia un órgano. Específicamente esto va a depender, pues, que vamos a analizar de acuerdo a la dosis del fármaco y a la concentración que va a alcanzar. Pero para ello, pues específicamente nosotros debemos entender 4 cosas, que es la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Eso es farmacocinética, pero a veces nos complicamos o a veces no entendemos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen los libros? Pues específicamente nos dicen es lo que el cuerpo le hace al medicamento. Pero recuerden, inicia a partir de una dosis administrada. Es decir, doctores, compañeros, colegas, es desde que tomamos un medicamento hasta que lo eliminamos o hasta que lo expulsamos. Eso es farmacocinética. Como ustedes deben entender, cinética no es otra cosa que el movimiento del fármaco. Dicho esto, que va desde el momento de la administración hasta su eliminación. Y es lo que conocemos, lo típico del ADME. Y como pueden ustedes observar específicamente, ¿qué es lo que vemos? Que si nosotros tomamos un medicamento a cualquier dosis, va a pasar por todos estos pasos. Por lo tanto, va a alcanzar una concentración plasmática. Dicha concentración plasmática va a ser la necesaria para unirse a un receptor. Y si se une al receptor, aquí al medicamento le llamamos ligando. Es decir, la unión de un ligando con su receptor lo llamamos farmacodinamia. ¿Sí? Y dicho esto, pues que va a producir una transducción de señales, es decir, que esto se va a unir a las proteínas acopladas G. ¿Qué significa eso? Que va a dar ya el efecto farmacológico. Y por ende, esto va a depender de una dosis de respuesta. Hoy, para no cansarles mucho, específicamente solo vamos a hablar de farmacocinética. Porque farmacodinamia entonces sería lo que el fármaco le hace al cuerpo. Recuerden, farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por muchos procesos. En cambio, farmacodinamia, una vez que ya está en la sangre, tiene una buena concentración, entonces ese fármaco actúa en su receptor. Y ahí viene el problema de muchos de ustedes, que no entendemos receptores. Y por ende, si entendemos receptores, doctores, ustedes van a entender hasta los efectos adversos y las indicaciones de un medicamento. Muy bien. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que va a pasar? Específicamente, vamos a analizar cada uno de los pasos. Pero aquí también hay, en nuestro grupo, pues específicamente tenemos que las vías de administración de un medicamento. Estas vías de administración de un medicamento lo tenemos una vía enteral, una vía parenteral, una vía tópica, una vía respiratoria y transdérmica. Y aquí viene la confusión de muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque la vía enteral específicamente se va a dividir en oral, en bucal, ojo, sublingual y rectal. Pero ¿cuál es la diferencia entre la vía enteral? De sus clasificaciones, fundamentalmente, miren, ojo, que la sublingual, que es debajo de la lengua, la rectal y también la bucal es cuando ponemos entre los carrillos y las encías. Específicamente, estas van a evitar específicamente el efecto del primer paso. Porque la vía oral es la que literalmente la pastilla lo tragamos. Y esta, en cambio, sufre el efecto de primer paso. Entonces, eso quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque a raíz de eso, a raíz de producirse un efecto de primer paso, tenemos el primer término que se llama biodisponibilidad. Entonces, al tener la biodisponibilidad,
disminuye el fármaco. Entonces recuerden, mis queridos seguidores, colegas, que en la vía enteral, las vías que van a evitar el primer paso fundamentalmente es sublingual, bucal y rectal, no la oral. En cambio, la vía parenteral es todo lo que inyectamos, absolutamente todo lo que inyectamos. Cuando ustedes cogen una jeringuilla y lo ponen a un paciente, pues esa es vía parenteral, intravenosa, intramuscular, subcutánea. Y para los anestesiólogos tenemos específicamente la peridural, la subaracnoidea, también hay la intraarticular, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la vía intravenosa tiene una biodisponibilidad del 100%, es decir, todo el medicamento está en la sangre. Vía tópica, pues específicamente es que va a actuar en una zona específica, cutánea, oftálmica, a nivel nasal, a nivel, pues, los óvulos que se utilizan a nivel vaginal y las gotas, pues, a nivel oftálmico. Claro, ¿cuál es la diferencia de ellos? Pues específicamente que tienen ciertos excipientes, como por ejemplo, si es cremas, tenemos vaselina, que eso permite que se concentre y se vaya disminuyendo el medicamento. La vía respiratoria, pues fundamentalmente ustedes saben que eso va a actuar a nivel respiratorio y a nivel sistémico, por ejemplo el salbutamol, y no se diga la vía transdérmica. Estas pues a través van a durar o va a específicamente irse liberando el medicamento por varios días. Específicamente puede demorar de 2 a 7 días. Ahora la pregunta que yo me hago y que ustedes deben hacerse, cuando tomamos un medicamento por vía oral, ojo, es lo mismo que ustedes tomen un comprimido que una tableta o a su vez una cápsula. ¿Creen que es lo mismo o no es lo mismo? Porque muchas veces dicen, a ver, me voy a la farmacia y la señorita o el señor que les atiende en la farmacia le dice, tengo el mismo medicamento, pero tengo en cápsulas o en tabletas. Y ustedes específicamente, ¿qué es lo que dicen? Denme el más barato. Entonces, específicamente, recuerden, los comprimidos tienen excipientes y al tener esos excipientes fundamentalmente van a evitar que se absorba a nivel gástrico, es decir, se va intestinal y ahí empieza la absorción. En cambio, las cápsulas, eso está conformado por gelatinas y este sí puede tener en su parte interna líquido o a su vez parte sólida y se va a absorber a nivel gástrico. Esas son las grandes diferencias, mis estimados seguidores. Entonces entiendan fundamentalmente las vías de administración, que esto va a permitir diferentes cosas en cuanto a la farmacocinética. Acuérdense. Entonces, dicho esto, pues específicamente, ¿qué es? Que nosotros vamos a empezar con el primer punto, que es el ADME. El ADME, específicamente ustedes van a entender que es absorción, distribución, metabolismo y excreción. Algo tan sencillo, tan fácil. ¿Qué es la absorción? Acuérdense en que farmacocinética era el movimiento del fármaco. Farmacocinética. Pero específicamente entonces, absorción es desde el momento en que se aplica el medicamento hasta la sangre. Eso es absorción. ¿Sí? Distribución, en cambio, es desde la sangre hacia los tejidos. Sencillo. Metabolismo, en cambio, es la biotransformación de ese medicamento. O bien lo hago activo o bien lo hago inactivo. Y por último, excreción no es otra cosa que la expulsión del medicamento. Si ustedes pueden observar aquí en la parte superior hay un hermoso gráfico. Empezamos a tomar la tableta. Al momento de tomar la tableta, específicamente a nivel gastrointestinal, empieza la absorción. Y ahí es que llega hacia el tejido sanguíneo, hacia la sangre, y empieza a distribuirse hacia el resto de tejidos, como ustedes pueden observar. Pasa al tejido correspondiente o puede irse directamente al hígado, hasta que posteriormente se va a eliminar. Entonces recuerden,
que cada una de estas fases va a depender de ciertas cosas para que yo pueda tener específicamente una ideal farmacocinética. Recuerden, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, ahora vamos a hablar netamente de la absorción de las drogas, es decir, el primer paso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la absorción es desde el momento de la aplicación de un medicamento hasta la sangre? Así de sencillo. No hay que irnos a más. Pero antes de eso yo les había hablado específicamente que las vías de administración. Y aquí, mis estimados seguidores, tenemos varias vías de administración: parenteral, oral, transdérmico. Y quiero que ustedes me digan cuál vía de administración no cumple la absorción de drogas. Porque si ustedes también analizaron desde un momento, yo les dije que la absorción es desde el momento de la administración de un medicamento hasta la sangre. Entonces, ¿qué vía de administración no cumple ese criterio? Muy bien, Sinapsia me dice intravenoso. Perfecto, perfecto, te felicito. ¿Por qué? Porque directamente va a la sangre. Perfecto, pero ¿cuál más? ¿Cuál más? Falta uno. De todos los que vemos aquí, falta uno que literalmente también no es o no cumple como absorción de drogas. Perfecto. Muy bien, Alexi, te felicito específicamente. El que no cumple como absorción de drogas es tópico e intravenoso. ¿Por qué? Porque literalmente tópico es, ustedes saben, es a nivel local, ¿sí? Intravenoso directamente va hacia la sangre. Entonces, específicamente, ¿qué es? Que nosotros vamos a analizar que estas dos vías de administración no van a entrar desde este punto de vista. Perfecto. Pero ahora, desde el punto de vista de una administración, ¿cuál creen que se absorbe más rápido y cuál creen que se absorben más lentos? Recuerden, tenemos tópicos, será intravenoso, será subcutáneo, será intramuscular, a nivel dermatológico, a nivel pulmonar. ¿Cuál creen que fundamentalmente estos se absorben más rápido o se absorben más lentos? No, Nao, recuerda que dentro de absorción de drogas específicamente no entra intravenoso ni tópico, ¿sí? Entonces, específicamente recuerda, porque si hablamos de intravenoso, literalmente entramos a la segunda fase, que es distribución, porque entra a la sangre y va directamente a un tejido. Entonces no entra en el primer criterio, que es literalmente absorción de drogas, ¿sí? ¿Cuáles específicamente los que son más lentos? Aquí tenemos confusión fundamentalmente. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de lo siguiente. Recuerden, los que se van a absorber más rápido son específicamente subcutáneo e intravenoso. Y me van a decir, ¿por qué? No es pulmón, no es dermatológico, porque literalmente al ser subcutáneo estoy atravesando el epitelio, estoy atravesando fundamentalmente ya esas capas lipídicas, por lo tanto la absorción va a ser más rápido, al igual que el intramuscular. Pero en cambio dermatológico, sí, y a nivel pulmonar tiene que pasar un epitelio. Por ende, acuérdese, tópico e intravenoso no entra en absorción. Subcutáneo, intramuscular, hay mayor absorción porque atravieso la barrera. Y fundamentalmente, oral y dermatológico específicamente son los más lentos. Pero ahora, vámonos
esta absorción de drogas, ¿de qué depende? Específicamente de su transporte. Recuerden que aquí nosotros tenemos lo que conocemos como difusión. La difusión no es otra cosa que el transporte de mayor concentración a menor concentración. Recuerden, una difusión pasiva es cuando no utilizo ATP. No utilizo ATP. Y tenemos difusión lipídica y acuosa. Esto no es otra cosa que a través de los lípidos y a través de los poros, fundamentalmente. ¿Y de qué depende? Para que exista este transporte depende de una ley de Fick. Específicamente esto nos habla de qué? De el movimiento del medicamento a través de una zona de mayor a menor concentración. Y claro, también hay medicamentos que necesitan de transporte activo. Es decir, específicamente aquí la diferencia es que necesito ATP. Y si es difusión facilitada, es que no necesito ATP, pero sí transportadores. Entonces, para que exista ese movimiento de las drogas, ustedes deben específicamente entender que los medicamentos específicamente que son liposolubles se van a absorber más rápido. ¿Por qué? Porque tengo una bicapa lipídica. Miren lo que está aquí. Entonces, cuando ustedes han visto o han sido expertos en cocinar y tienen ahí un sartén con aceite y lo lava, el aceite con el agua, sí o no, que no se une. Entonces, literalmente, los medicamentos liposolubles se absorben más rápido porque la bicapa lipídica específicamente tiene sus lípidos. Entonces, lípidos más lípidos, se absorbe más rápido. Entonces, quiero que entiendan dos o el segundo término que es el pKa. ¿Qué es el pKa? Es la constante de disociación de un medicamento. De eso va a depender la absorción de un medicamento y también del pH. Pero el pKa es el pH del medicamento, es decir, es una cualidad intrínseca, es la cédula del medicamento. Y el pH, pues específicamente es extrínseco. Es decir, aquí si hablamos del pH, hablamos por ejemplo del pH sanguíneo de 7.35 a 7.45. El pH del estómago, por ejemplo, es de 1 a 2. Pero el pKa, por ejemplo, del propofol es de 11. Entonces, ¿qué quiero decir? Pongan mucha atención. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que estas, al no ser no ionizadas, literalmente son liposolubles. Y por ende se van a absorber más. Aproximadamente es un pH de 3 a 5. Pero en cambio las bases débiles son ionizadas y por lo tanto estas van a ser hidrosolubles y es decir, se van a absorber más lento. ¿Qué quiero decir esto? Que si hay un pKa igual que un pH, significa que es 50% ese medicamento débil, ácido débil y 50% base débil. Pero en cambio, quiero que entienda, si el pH es disminuido y el pKa está aumentado, hay mayor absorción. ¿Por qué? Porque es un ácido débil. A ver, ¿sí me escuchan? Porque me salió que live terminado. Ya, a ver, específicamente, ya, ahora sí, creo que le conecté bien mi internet. ¿Me pueden por favor decir si es que ya estoy en línea? A ver, estoy en línea, disculpen.
Ya, ya conecté un cablecito, pero no sé si estoy... ¿Me observa? A ver, específicamente, ¿qué no me entendieron? Porque creo que algo no me entendieron, por favor, creo que se confundieron. Esto del PKA es muy importante analizar porque esto va a permitir, es la constante de disociación del medicamento. Es decir, la parte que tiene el medicamento. Y con esto yo voy a saber si se absorbe más rápido o si me permite atravesar una barrera. Por ejemplo, específicamente, si se detiene el light, si ya se ve borroso, a ver, ahí... Mm, a ver. Sí, ahora, a ver. Se ha suspendido el acceso a regalos. Apelación. ¿Por qué? Ya, perfecto. A ver, entonces, por favor, ¿qué parte no me entendieron o qué parte ya veo que sí, ya se escucha? Entonces, por favor, exacto. O sea, la parte del PKA está un poco difícil de entenderlo para repetirlo y poner ejemplos. O qué parte o las vías de administración, por qué es más rápido, por qué es más lento. ¿Qué parte vuelvo a repetir? Les leo en los comentarios, por favor. Muy bien. Entonces, Kathleen, vuelvo a repetir PK. Muy bien. Entonces, específicamente quiero que ustedes entiendan que para la absorción de las drogas, nosotros tenemos dos parámetros importantes. Acuérdense, uno es la vía de administración. Sí, específicamente, dependiendo si es que este atraviesa ya el epitelio, que tengo bicapas lipídicas, pues se absorbe más rápido. Por ejemplo, yo meto una aguja y ya estoy atravesando el epitelio. Por lo tanto, se va a absorber más rápido. Pero en cambio, si específicamente es oral, tiene que pasar a nivel gastrointestinal y la absorción es más lenta, no se diga también los pulmones. Por eso es que ustedes observan una flecha que oral, pulmones y todo eso, la absorción es lenta. En cambio, subcutánea intramuscular, la absorción es más rápida. Pero esa es vía de administración. Ahora vámonos al PKA. El PKA es la constante de disociación. Es decir, específicamente es algo muy importante que tiene cada medicamento. Es la cédula del medicamento. ¿Por qué? Porque fundamentalmente esto va a permitir saber si se absorbe o no se absorbe rápido un medicamento. Pero va a depender del pH, es decir, específicamente dónde. Por ejemplo, el pH gástrico, ustedes saben que es literalmente ácido. Por lo general, pues ese tiene un pH de 1 a 2, literalmente. Entonces, recuerden, de esas dos características depende. Todos entendemos que hay dos tipos de medicamentos: ácidos débiles y bases débiles. Pero un ácido débil es no ionizada, por lo tanto es más liposoluble. Y recuerden, si es lípido y la bicapa lipídica es lípido, atraviesa más rápido. En cambio, si es hidrosoluble, no atraviesa, por lo tanto la absorción es más lenta. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerden, ¿se acuerdan que habíamos hablado que es comprimido y que es cápsula? Fundamentalmente el comprimido se va a absorber más a nivel del intestino. En cambio, la cápsula se va a absorber a nivel gástrico. ¿Por qué? Por sus excipientes. Porque los
las cápsulas tienen gelatinas específicamente. Y esto con el ácido se disuelve y por ende se absorbe. Entonces, a nivel del, ojo, del estómago, literalmente se va a absorber más los medicamentos ácidos débiles porque son no ionizados. En cambio, las bases débiles, estas son ionizadas. Y dicho eso, pues específicamente hay un pH de 8 a 10. En cambio, el no ionizado es ácido. Por lo tanto, para que entiendan que si un pH y un pKa son igualitos, significa que el medicamento es 50% ácido débil y 50% base débil. Pero en cambio, si el pH es menor y el pKa es mayor, ese se absorbe rápido. ¿Por qué? Porque es no ionizado. Y por ende, recuerden, el pH significa, si es menor, significa que este es ácido. En cambio, si pasa lo contrario, si el pH es mayor, o sea, es alcalino, y este es menor, en cambio es ionizado, por lo tanto, no se absorbe rápido. Ese es lo importante. Si no me entendieron, voy a poner un ejemplo. Nosotros entendemos los antihistamínicos, ¿no es cierto? Los antihistamínicos son de primera generación, segunda generación y tercera generación. O hay otra clasificación que se lo conoce como sedativos, no sedativos y levemente sedativos. Por lo general, los de tercera generación, sí, específicamente tienen un pKa, ojo, de 4. Pero al momento de estar en la sangre se transforma en 9. Y el 9, como es alcalino, literalmente no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso es que no me da sueño. ¿Ahora me entendieron? ¿Me entendieron? Con el ejemplo que les puse, específicamente de los antihistamínicos. Exacto. Muy bien, Alexis. 705 es intermedio. Pero específicamente que lo más, o sea, el mejor ejemplo que puede ser es los antihistamínicos. Sí, específicamente, ¿por qué? Porque la levocetiricina, ojo, la levocetiricina es considerada uno de tercera generación, pero ese no me produce sueño. ¿Por qué? Porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Pero en cambio, un antihistamínico como por ejemplo la difenhidramida, ese me produce sueño porque me atraviesa la barrera hematoencefálica, es decir, me atraviesa el cerebro. Y entonces, ¿qué es? La difenhidramida empieza fundamentalmente que con un pH ácido y se queda con un pKa ácido y se queda con ese ácido y literalmente me permite mayor absorción a nivel de la barrera hematoencefálica. Pero la levocetiricina, ese empieza con un pKa de 4, perfecto, pero a nivel sanguíneo se convierte en 9, es decir, de 4 a 9 de ácido se transforma ¿a qué? A alcalino. Entonces, como es alcalino, no atraviesa la barrera hematoencefálica y por ende no me da sueño. ¿Sí? Entonces, eso me permite, por eso es que les digo, una de las absorciones o uno de los mecanismos para que exista mayor absorción o menor absorción es la vía de administración. Pero también depende del pKa y del pH. Algo obvio que ustedes entienden, la difusión y todas esas cuestiones. Muy bien. Gracias por sus comentarios. Ahora sí creo que me han entendido y vamos al siguiente punto. Específicamente, distribución. Y esto es lo que me da pena, mis estimados colegas, porque a veces, no sé si ya los que están rotando en los hospitales
Los que son internos, los que son médicos generales, pues les voy a poner un ejemplo. Hay un paciente que tiene una fractura expuesta de fémur y viene sangrando, ¿no es cierto? Y ustedes ya le ponen un analgésico. Y he escuchado en los hospitales cuando fui estudiante, cuando fui posgradista, que decían, oye, pero si ya le puse, por ejemplo, tramadol y sigue quejándose de dolor. Sigue quejándose de dolor. Lastimosamente esa persona nunca entendió bien farmacocinética. ¿Por qué? Porque acuérdense que distribución no era otra cosa que desde la sangre hacia un tejido. Eso es, así de sencillo, eso es. Entonces, si es el movimiento o el paso del medicamento desde la sangre hacia el tejido, específicamente yo voy a tener 4 características para que exista una buena distribución del medicamento. Uno de esos, mis estimados seguidores, colegas, es el gasto cardíaco. Y de eso va a depender el flujo sanguíneo. No me quiero meter mucho en este tema, pero específicamente acuérdense en que el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Y qué pasa si yo estoy sangrando? Literalmente estoy hipovolémico. No tengo el transporte necesario para que ese medicamento literalmente llegue hacia un tejido. Ahora entienden por qué, por ejemplo, a un paciente que ha sangrado le volvemos a repetir la dosis. Le volvemos porque no existe una buena distribución del medicamento, porque depende del flujo sanguíneo. ¿Sí? No es que el paciente a veces está loco y dice, ay, este que jode y no jode. No, literalmente tenemos que analizar cómo está la parte cardiovascular, porque hasta eso depende. Si tengo un corazón lento, literalmente, ¿qué es lo que pasa? O sea, claro, no hay una buena distribución. Un paciente anémico. Entonces, literalmente, depende el flujo sanguíneo. Ahora, también depende, y aquí es muy importante, y otro punto en las cuales ustedes se equivocan mucho. Una vez que ya está, ¿no es cierto? Ya se absorbió el medicamento, ya llegó a la sangre. Bueno, este medicamento se une a proteínas. Y habíamos hablado de los ácidos débiles y de las bases débiles. Fundamentalmente, los ácidos débiles se unen a la albúmina. Y las bases, sí, débiles se unen glicoproteínas y betaglobulinas. Ahora mi pregunta es, si el medicamento se une a una proteína plasmática, ¿cuál es el que cumple el efecto terapéutico? ¿El medicamento libre o el medicamento unido a las proteínas? Eso es una pregunta específicamente para los que recién están empezando farmacología clínica básica. Entonces, los leo. ¿Cuál es el que cumple el efecto terapéutico? Si el medicamento que está unido a su proteína o el medicamento libre. No, no, jefa princesa. ¿Por qué? Porque acuérdate que literalmente si está unido a una proteína, específicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Este se va a encontrar agarrado y va a recircular. Entonces, literalmente, el libre es el que permite que entre a los tejidos, inclusive que vaya al riñón y empiece a eliminarse. Ejemplo clásico. Vamos a poner del paracetamol por lo general, porque la mayor parte de ustedes conocen el paracetamol, un analgésico. Entonces, la unión a proteínas del paracetamol específicamente es del 10 al 25%. ¿Qué significa? Que ese 10 a 25% puede darte toxicidad. Como por ejemplo la fenitoína es del 90%, el fenobarbital.
Entonces, literalmente, ese tiene mayor riesgo de toxicidad. ¿Por qué? Porque está recirculando, está unido a una proteína y no permite el paso hacia los tejidos. En cambio, el libre específicamente se va al tejido, atraviesa las membranas y a su vez puede irse al riñón y eliminarse. Entonces, por ende, el medicamento que es libre es el que va a cumplir el efecto terapéutico. Perfecto. El tamaño de la molécula, pues ustedes ya conocen que específicamente, pues si es menor de tamaño molecular, se distribuye muy bien. Algo obvio, los de tamaño molecular específicamente, pues no se van a distribuir de buena manera. Y aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, los que de 400 a 600 Daltons, pues nos permite distribuir bien, rápido. De 600 a 60.000, pues específicamente Daltons, más o menos tiene una distribución, y los que son mayores a 60.000 es difícil su distribución. Y por último, la cuarta característica es lo que ya habíamos hablado en absorción. Es decir, si es muy liposoluble, pues la distribución es ideal. Chévere. Por lo tanto, tenemos nosotros algo bueno, interesante, que también tenemos transportadores llamados ABC. Y el más importante se llama glicoproteína P. ¿Qué es? Este es el que quita o detoxifica al cuerpo. ¿Por qué? Porque este es el que se interpone a la distribución. Es decir, esta glicoproteína encontramos en el cerebro, encontramos específicamente a nivel del intestino, y puede o saca mejor los medicamentos hacia, por ejemplo, el intestino. Se contrapone a que exista una distribución. ¿Por qué? Porque literalmente evita que haya una toxicidad la glicoproteína P. Y esta es una de las causas por la que hay resistencia a los medicamentos para el cáncer. ¿Sí? Esta es una de las causas. Pero tenemos 3 grupos farmacológicos que por lo general bloquean la glicoproteína P: la amiodarona, la eritromicina y el propanolol. Entonces recuerden, dentro de la distribución existen 4 características muy importantes para que específicamente exista una buena distribución. Pero el que se interpone o el que hace lo contrario a la distribución es la glicoproteína P. ¿Por qué? Porque nos permite detoxificar al cuerpo. Muy bien, ahora nos vamos al metabolismo. El metabolismo no es otra cosa que la biotransformación del medicamento. Esto para hacerlo en metabolitos, sea metabolitos activos o metabolitos inactivos. Y aquí es lo que tenemos que hablar, lo que es un profármaco. ¿Qué específicamente es un profármaco? ¿Quién de ustedes entiende o analiza qué es un profármaco? Específicamente recuerden que un profármaco es el metabolito inactivo que a nivel del hígado se convierte en activo. Ejemplo clásico que puse en la diapositiva es, por ejemplo, aquí nosotros en mi país, en Ecuador, tenemos un jarabe que es Tusigen, es decir, específicamente se utiliza para la tos. ¿Por qué? Porque tiene codeína. Al momento de tomarlo, específicamente sufre su primer paso, etcétera, etcétera, pero el hígado lo transforma en morfina, y morfina es el que cumple específicamente el efecto terapéutico. O al igual que, por ejemplo, tenemos para la presión arterial un IECA, que es enalapril. Se transforma en enalaprilato. Y así tenemos un montón de medicamentos. Recuerden, no es otra cosa que, ojo, y aquí es lo importante, es decir, el metabolismo es la biotransformación de ese fármaco para hacerle hidrosoluble. Ahora cambia el contexto. ¿Nosotros orinamos medicamentos? No, no orinamos solutos, sino orinamos agua. Por lo tanto, el hígado, por lo general, trata de hacerle al medicamento agua, para que entiendan. ¿Por qué?
Porque lo hace hidrosoluble. Antes hablábamos de que sea liposoluble para que atraviese las membranas. Pero ahora el metabolismo trata de a ese metabolito, a esa sustancia, hacerle hidrosoluble. Claro, porque se va a ir al riñón. Muy bien, entonces específicamente eso es biotransformación, pero acordémonos que tenemos una biotransformación del primer paso. Y esos son los que cumplen los que tomamos por vía oral. ¿Por qué? Porque al momento de tomar por vía oral a nivel gastrointestinal, fundamentalmente por la vena enterohepática, se va hacia el hígado primero. Se va hacia el hígado. Y este es el que literalmente produce la biodisponibilidad. Entonces, ¿qué significa esto? Que disminuye la concentración de ese medicamento. Es decir, que literalmente biodisponibilidad no es otra cosa que la fracción del medicamento que llega a la concentración plasmática. Ejemplo clásico. La biodisponibilidad del paracetamol es del 60 al 90%. Si yo tomo 1000 miligramos, ¿cuánto me llega a la sangre? Si decimos que es del 60%, me llega a 600 miligramos. Y esos 600 miligramos es más que suficiente para producir un efecto terapéutico. Comparado a lo que es lo intravenoso, lo sublingual, lo intrarrectal, que se acuerdan que el intravenoso, la biodisponibilidad era del 100%, es decir, todo lo que meto se va a la sangre. En cambio, todo lo que tomo por vía oral no me llega. ¿Por qué? Porque la absorción ya se pierde medicamento. En la absorción se pierde el medicamento. Y al llegar al hígado específicamente, también el medicamento se pierde. Eso es biodisponibilidad. Recuerden, hemos visto dos términos hasta ahora importantes, que se llama biodisponibilidad y que se llama también específicamente pKa. Y de ahí tenemos dos tipos de biotransformación, la fase 1 y la fase 2. En la fase 1, lo que más quiero que ustedes entiendan es que entra el citocromo P450. Esto es que va a hacerle hidrosoluble a la molécula, es decir, hacerle más agua a la molécula. ¿Para qué? Para que se elimine por el riñón. El más importante dentro de la fase 1 es las reacciones de oxidación. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, específicamente si vamos a hablar de ibuprofeno, ¿qué es? Tenemos grupos metileno, metilo, y esto, al actuar el citocromo P450, me va a dar, miren, un grupo hidroxilo. Al ser hidroxilo, esto le va a ser más hidrosoluble, es decir, le hago más agua. Y así tenemos la mayor parte de medicamentos, como ustedes pueden observar. La segunda reacción específicamente es de hidrólisis. Ya saben, es decir, a través del agua rompo estas moléculas. Aquí, fundamentalmente, y lo que solemos preguntar, entran los anestésicos locales. Cuando les pregunten qué medicamentos o qué reacción de fase 1 son los anestésicos locales, pues ustedes van a decir hidrólisis, porque a través de la molécula de agua rompemos. Es decir, que un grupo amino, gracias al citocromo P450, va a permitir, miren, un grupo hidroxilo, es decir, y un grupo amino, que va a serle más hidrosoluble. Y por último tenemos específicamente la reacción, sí, de reducción. Estos a través también de un grupo de nitrógeno y dos oxígenos, fundamentalmente, por ejemplo, el cloranfenicol, estos a través del citocromo P450, pues igual los van a hacer o a hidrolizar, específicamente a hacerle hidrosoluble. Conclusión, aquí entra sea reducción, sea oxidación o sea hidrólisis, entra el citocromo P450, que existen tres familias, ¿sí? Valga la redundancia, 1, 2 y 3. Y este tiene muchas subfamilias, que específicamente dicen que hay más de 150 subfamilias. Pero ¿qué pasa? Recuerden que la molécula específicamente entra a una fase 1 y lo hace más agua. Pero si la molécula sigue
más grande lo pasa a fase 2 para hacerle más agua y así se pase fundamentalmente hacia el riñón. Pero dicho esto, pues en el riñón ya o antes de que entre al riñón tenemos la fase 2 y aquí vamos a tener sustancias específicamente, ¿sí? Como el glucuronato, el acetil, el sulfato, que estos a través de la acetilación, glucuronadación y sulfatación, específicamente, ¿qué van a hacer? Hacerle más hidrosoluble al agua. Aquí lo más importante es el paracetamol, miren, este es a través de la sulfatación y la morfina, específicamente los opioides, entran en glucuronidación. Esto fundamentalmente. Entonces, en conclusión, para no alargarles mucho porque es un tema largo esto, una vez que esté en el hígado, esta molécula tiene que hacerse agua y entra por fase 1 donde actúa el citocromo P450. Y si la molécula está pequeña se va al riñón o si no pasa a su fase 2 que ya es inactivo y específicamente esto lo hace a través de acetilación, glucuronidación y sulfatación. Hasta aquí, cuéntenme, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que no les haya para entrar a la excreción de drogas? Ya, perfecto. No hay ninguna duda. Muy bien, entonces nos vamos a la excreción de drogas. Recuerden, a ver, fundamentalmente debemos entender que la excreción no es otra cosa que la expulsión del medicamento. Y nosotros lo podemos hacer por varias vías. Específicamente, que lo hacemos por el riñón, es decir, a través de la orina. Esa es la principal. Pero además de eso también podemos por la leche materna, por los pulmones, por las lágrimas del sudor, por las heces. Específicamente, esto va a permitir que haya una excreción de la droga, es decir, cuando se eliminan por todos estos procesos. Pero en cambio, cuando hablamos de excreción renal, es específicamente que a nivel del riñón. Entonces, para que pueda eliminarse del riñón, yo necesito 3 puntos característicos para que exista una buena excreción renal. El primero es la filtración glomerular. ¿Qué significa esto? Aquí vamos a hablar de la fracción libre y la fracción unida a proteínas. Es decir, que, veamos el ejemplo de aquí, ustedes tienen una nefrona, literalmente a nivel del glomérulo, específicamente llega por la arteria aferente el medicamento. Y si el medicamento es libre, se filtra. Así de sencillo. Pero en cambio, si el medicamento está unido a proteínas, este recircula. Mire, y no filtra. Esa es la razón por la que la fracción libre produce el efecto terapéutico. Muy bien. Pero ahora, en cambio, en secreción tubular activa, este fundamentalmente se va a producir en el túbulo contorneado proximal. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí no va a depender fundamentalmente si este está unido a proteínas o está en fracción libre. Literalmente aquí esto va a producir en el túbulo contorneado proximal. Aquí depende de si está unido o no está unido a proteínas. En secreción tubular no depende. Y por último, la reabsorción tubular pasiva. ¿Qué significa esto? Aquí en cambio viene la característica, si es liposoluble o hidrosoluble. Nuevamente entra esta característica. ¿Por qué? Porque igual se da en el túbulo, pero si es liposoluble, se va a reabsorber, va a regresar a la sangre, pero lentito. En cambio, si es hidrosoluble, literalmente va a aumentar la excreción y sale por el riñón. Miren, estas 3 características muy sencillas. Filtración glomerular, secreción tubular y reabsorción tubular. Es muy importante. ¿Por qué? Porque va a depender si está unido o no a proteínas y va a depender también si es liposoluble o es hidrosoluble. Así de sencillo. Muy bien. Una vez que hemos visto el ADME, absorción, distribución, metabolismo
y excreción, específicamente vamos a hablar de la biodisponibilidad. Acuérdense, ya habíamos hablado anteriormente, que es literalmente es la fracción del medicamento en una concentración plasmática. Es decir, ¿se acuerdan que les había dicho anteriormente que es del 60 al 80%? Otros libros hablan del 70 al 90% del paracetamol. Que si hablamos literalmente que tomo 1000 miligramos, y si hablo específicamente que del 90%, 900 miligramos es el que llega a la sangre. El resto se quedó. ¿Por qué? Porque literalmente me tomé por vía oral y a nivel gastrointestinal se perdió ese medicamento. Pero en cambio intravenoso es el 100%, llega todo el medicamento. Ahora, ¿qué es volumen de distribución? Es un tema difícil, o el concepto es un poco difícil, porque dice que es el volumen necesario para diluir un medicamento que debe ser idéntico al de la concentración plasmática. Complejo el tema, pero específicamente, miren este gráfico que les tengo en el lado derecho. Dice que el volumen de distribución es 1 litro por kilo. Si el paciente pesa 70 kilogramos, significa que el volumen de distribución del paracetamol es de 70 litros. ¿Eso qué significa? Para que entiendan de una manera generalizada, esto es de manera teórica, no es de manera anatómica, o sea, es un concepto teórico, no es que existe, porque específicamente el volumen de distribución, ¿sí? Es que si yo hablo de un volumen de distribución de 3 litros aproximadamente, hay libros que te dicen hasta 10 litros, de 3 litros hasta 10 litros, ese medicamento está solo a nivel intravascular, es decir, a nivel del cerebro, del corazón, etcétera, a nivel central. Pero en cambio, si hablamos mayor a 14 litros, hasta te hablan 40 litros, ese medicamento del intravascular pasa al intersticial. En cambio, si hablamos aproximadamente, miren, de 50 litros aproximadamente, este se dirige hacia la parte intracelular. Y por último, si hablamos mayor a 100 litros, este llega hasta la grasa. Conclusión, para que entiendan qué es volumen de distribución, no es otra cosa que saber que el medicamento sale de la parte intravascular y se esconde hasta un tejido. O más rápido, así de sencillo, es para saber hasta dónde llega ese medicamento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo un volumen de distribución de 0.1 y hacemos de un paciente de 70 kilogramos, ¿qué significa? Que es 7 litros. ¿En dónde aproximadamente se queda? Se queda a nivel intravascular. El tercer término que hemos visto hoy día, ¿está claro? ¿Le entendieron el volumen de distribución? Porque eso también es otra cuestión que muchas veces leemos, y específicamente, bueno, el volumen de distribución de tal medicamento es esto. El volumen de distribución, pero no entendemos específicamente el contexto. Los leo en el comentario. Perfecto. Entonces, literalmente, recuerden, para que esté muy claro, es que el volumen de distribución es saber que sale desde la parte intravascular y va hacia un tejido. ¿Sí? Como les puse del paracetamol. Específicamente el volumen de distribución es de 70 kilos, de 1 litro por kilo. Significa que es hasta 70 litros. Eso significa que llega o se dirige o está escondido hasta en la piel. ¿Sí? Eso es muy importante. El aclaramiento de la droga, como les dije, fundamentalmente es que la expulsión a través de las diferentes vías, ¿sí? Y el aclaramiento renal es específicamente renal. Pero ahora vamos a hablar el cuarto término, que es muy importante y se confunden: vida media de eliminación. Es la disminución del 50% de la concentración plasmática del medicamento. Ejemplo,
que el del paracetamol es de 4 horas. Muchos libros te dicen que el medicamento se elimina con 4 vidas medias a 5 vidas medias de eliminación. ¿Sí? A 5 vidas medias de eliminación. Es decir, por ejemplo, si la vida media de eliminación del paracetamol es de 4 horas y como dice que en 5 vidas medias se elimina, entonces 5 por 4 es 20. En 20 horas está eliminado el medicamento. ¿Estamos claros? Que es vida media de eliminación, es decir, es disminuir el 50% de la concentración plasmática. Y aquí tenemos, miren, a nivel de la concentración plasmática de cualquier medicamento, ¿qué es? Yo tengo 40. Y si es la disminución del 50%, el 20 es la primera vida de eliminación, porque es el 50% de 40. El 50% de 20 es 10, entonces es la segunda vida media de eliminación. El 50% de 10 es 5, es la tercera vida de eliminación. Y el 5, la mitad de 5 es 2.5, que es la cuarta vida de media eliminación. Aquí ya muchos medicamentos se eliminan o a su vez a la quinta vida media de eliminación ya se elimina un medicamento. Eso es vida media de eliminación. ¿Sí? Esto es de manera, traté de hacerles lo más fácil posible, me he ido del tiempo, mil disculpas específicamente, pero esto quiero que ustedes entiendan, que hayan llegado a la conclusión de que específicamente hayan analizado por qué. La farmacocinética es muy importante y como les dije, quiero agradecer, acuérdense de los criterios de cada punto que es el ADME: administración, distribución, metabolismo y excreción. Nosotros hablamos de eliminación de un medicamento cuando específicamente el metabolismo y la excreción está bien. Ahí se habla. ¿Por qué? Porque si tengo dañado el hígado, ya no puedo hacerle hidrosoluble esa molécula. En cambio, si tengo dañado el riñón, no se expulsa la molécula. Mire, por eso es que se habla de eliminación cuando hay un buen metabolismo y una buena excreción. Esos 4 puntos, acuérdense en qué es biodisponibilidad, es muy importante que entiendan que es un pKa, que es volumen de distribución y también que es vida media de eliminación. Es importante que haya quedado muy claro. Por último, quiero agradecerles, pedirles mil disculpas por el retraso, pero quiero agradecer fundamentalmente a nuestros hermanos de México, Perú y Bolivia que me siguen, me han escrito, pero también a toda Latinoamérica, a Colombia, Venezuela, específicamente, entre otros países. Agradecerles porque me han dado ese apoyo y me han dado la confianza para poder seguir llegando a la comunidad de farmacología. Hay cosas difíciles de entender, pero podremos ser más específicos en próximas clases. Les agradezco específicamente por estar conmigo, por tener esta pequeña charla. Y la siguiente clase, que será la próxima semana, vamos a hablar específicamente de farmacodinamia. Es una clase más importante, ¿por qué? Porque ahí vamos a hablar de receptores. Si entendemos receptores, entendemos qué hace ese medicamento. Y por ende, ya no me voy a estudiar de memoria, este medicamento hace esto. No. Este medicamento actúa en este receptor. Y como este receptor tiene esa función, ya sé. ¿Para qué sirve? Ya sé cuáles son sus efectos adversos. Entonces, farmacodinamia también, dinamia es muy importante porque ahí vamos a hablar de ligando y receptor, es decir, del estudio de que el fármaco le hace a mi cuerpo. Les agradezco, Kathleen, les agradezco, Liz López, Adonis, un saludo a Salvador, muchas gracias, también ustedes me siguen, les agradezco por estar conmigo. Igual, cualquier comentario, cualquier duda específicamente lo pueden hacer también para próximas clases, pero quiero que quede muy claro lo que es farmacocinética y dinámica, porque si me entienden eso, el resto va a ser fácil.
porque ya solo vamos a hablar de mecanismos de acción, pero si es que entienden receptores. ¿Sí? Les agradezco, un gran abrazo. Acá, bueno, ya va a ser medianoche. También me gustaría que, de acuerdo a su país, pues específicamente, pues no sé si será muy noche, será temprano, no tengo idea, pero específicamente un abrazo para todos mis hermanos de Latinoamérica. Les agradezco por estar conmigo. Un abrazo. Gracias.